Domingo 16 de diciembre del 2012. Asunto: CCUG 1312 CCGUC. 5 horas 02 minutos. En sacrificio. Ofred, 1986, de Tarkovsky. Un padre le cuenta una poética historia a un niño sin voz. Está plantando un árbol seco, practicando un extraño ikebana con la naturaleza, porque alguna vez existió un viejo monje que un árbol como ese muerto lo plantó en la cima de una montaña, decidiendo levantarse muy temprano al amanecer para irse a regarlo, con la esperanza de que el árbol diera sombra, flores y frutos, y no a él, sino a los que vendrían después de él. Que yo cuando escucho esto me emociono mucho, y que así sucedió durante 3 años, y que un día el monje murió, pero el árbol floreció. Y la locura es cuando escuchas que este hombre que le habla al niño, que la voz la ha perdido por una operación que le han realizado en la garganta, aunque transitoriamente, dice que si toda la humanidad se pusiera de acuerdo en realizar el mismo acto ritual a la misma hora, por ejemplo, levantarse temprano al amanecer y arrojar un vaso de agua por el váter, el mundo tendría que cambiar necesariamente, porque la idea es condenadamente hermosa, es la poética de las historias, pero el sentido común dice que en el segundo enunciado, en el acto que se realiza, el acto que se decide situar como ejemplo, algo fue desencajado. Y por eso, desde el principio, a pesar de la belleza del acto ikebana, tú alcanzas a intuir que lo sublime te revelará algo atroz. Tarkovsky le dedica esta película a su hijo, que será su última obra, porque pocos meses después morirá de cáncer, con las palabras: con esperanza y confianza. Y hay un personaje, minutos después, que es un cartero que asistirá a un cumpleaños, que se siente preocupado por el enano de Nietzsche, y a quien el pequeño sin voz jugará una de sus travesuras. Y yo, cuando pensaba levantarme y venir a contarte aquello y esto, pensaba en decir que me había dado cuenta que Zaratustra era una historia de la locura, y precisamente por lo que a todos nos preocupa ese enano. Pero cuando yo conozco a John Iturrarte en Zarauz, que es cuando me encuentro con Nietzsche y Zaratustra, John hace desaparecer sospechosamente al enano, al saboteador interior de la historia. Leo a John: esa es otra experiencia, el claro del bosque. Yo estoy hablando de experiencias no tanto fundamentales como fundamentadoras. Sientan fundamentos. Tú vas caminando de una manera aleatoria, lo dice por mí. Yo suelo tomar muchas veces la figura del funámbulo de Nietzsche. El pueblo está de fiesta y Zaratustra va al pueblo. Entonces hay funámbulos y Zaratustra va a la plaza del pueblo a ver. Estamos hablando de estética y de antropología, y la plaza del pueblo es el lugar donde la identidad colectiva: ¿qué haces? ¿Y qué voy a hacer? No se podía. Entonces el funámbulo comienza a caminar, y cuando está a la mitad, cuando está caminando, cae y se pega la leche contra el suelo, y el pueblo se alborota y se ríe, y Zaratustra recoge el cadáver y se lo lleva al bosque. Está en vigilia con el bosque 3 días, hasta que se da cuenta de que el cadáver es absoluto y es lo inevitable, y abandona el cadáver. Solo decir que esto puede servir como metáfora del trabajo del artista. Yo muchas veces sé que soy un funámbulo, no hay cable, pero yo creo que hay cable. Los de abajo dicen que no hay cable, yo digo que sí. En el momento en el que dude y conceda la mínima a los que están abajo, me voy a pegar la hostia, padre. Que es como John le recuerda, pero no como la historia que Nietzsche escribió era. Porque es cierto que los que están abajo solo están mirando.
Y todos nos hemos visto en alguna ocasión en ese momento del que especta, del espectador. Y Nietzsche es uno que, dice Warken, saca a la filosofía del escritorio y la saca a la vida, la lleva a caminar. Y lo que hace que Zaratustra le diga al pueblo, eso es lo que despierta la hilaridad general de la masa, porque Nietzsche les señala el camino del esfuerzo sobrehumano, que a eso se refiere cuando dice que eso es el superhombre. Y ellos, aquellos a los que Zaratustra habla, no están capacitados para comprenderlo y solo ven lo que han visto tantas otras veces, un volatinero sobre sus cabezas. Pero el enano, el que hace perder la confianza en sí mismo al funámbulo, ese no se separa jamás, ni del filósofo, ni del científico, ni de nadie, porque es su sombra, la de su naturaleza, y se encuentra ahí agazapada, como el saboteador interior que es. Y en el momento del que el monje de Rashomon habla, el monje de Kurosawa, en el infierno en que descubres que no puedes creer en nadie, porque eso dice que es el infierno, la pérdida de la esperanza y la confianza, ese enano maldito se aprovecha de ello y asustándote te hace sucumbir. ¿Y por qué ese germen? Yo esa respuesta clara, como creí tenerla, ya no la tengo, porque si la tuviera seguiría pareciéndome a los psicoanalistas y no experimentaría curiosidad por la verdad. Pero sé dónde podré encontrarla, y para descubrirla, la buena noticia es que no tendré yo que hacer mi propio esfuerzo sobrehumano, porque ese esfuerzo es un esfuerzo colectivo, y es un esfuerzo que ya han estado haciendo algunos otros desde hace tiempo, aunque no vamos a establecerle unos números a eso. Vamos a abrir mucho los ojos y vamos a enfocarlos sobre aquello que yo contemplaba la otra mañana, eso que era prácticamente invisible, 5 veces más pequeño que la partícula más pequeña que seamos capaz de recordar o no necesariamente recordar, ya que quizá el primer movimiento sea descubrir esa partícula. Lo voy a repetir. Vamos a abrir mucho los ojos y vamos a enfocarlos sobre aquello que yo contemplaba la otra mañana, eso que era prácticamente invisible, 5 veces más pequeño que la partícula más pequeña que seamos capaces de recordar o no necesariamente recordar, ya que quizá el primer movimiento sea descubrir esa partícula en nuestro mundo. ¿Y tú? ¿Cuál será hoy la partícula visible más pequeña que verás? Solo cuando lo particular accede al momento universal tiene capacidad de transformación, o eso dice el Vicente Serrano de La herida de Spinoza, que asombrosamente también se encontraba en Chile, en Valdivia, donde llueve más de lo que ahora llueve aquí.